este encuentro pues me han venido a la mente, como os podéis imaginar, un montón de recuerdos, ¿no? Son 2 años que han pasado desde que ganamos las elecciones municipales y desde que entramos en las instituciones, y son 2 años en las que han pasado muchísimas cosas, ¿no? He pensado en estas personas, gente del común, gente de la calle, y pensaba también en los que Eduardo Galeano llamaba los nadie. Los nadie, esas personas que no tienen cara, sino que tienen brazos. Esas personas que no tienen nombre, sino que tienen un número. Esas personas que no figuran en la historia universal, no figuraban, pero sí en la crónica roja de los medios de comunicación. Y yo le añadiría, si me permitís, al gran Eduardo Galeano, están en la crónica roja de los medios de comunicación, están también en las listas del paro y están en el precariado, y de repente esa gente ha entrado en las instituciones. La portavoz del Partido Popular en algún momento del Pleno de La Coruña nos echó en cara proceder precisamente de ese precariado y nos decía que nos había tocado la lotería por haber llegado al gobierno del Ayuntamiento de Coruña. Y yo le diría que no fue la lotería, fueron un montón de manos y un montón de personas trabajando duro y decidiendo que ya estaba bien, de que nos gobernaran de esa manera y que queríamos demostrar que podemos hacerlo de otra manera, muchísimo más democrática, muchísimo más transparente y muchísimo más justa. Hace 2 años que esos nadie decidimos levantarnos y decirles a todos esos poderes, poderes políticos, poderes económicos, esos poderes fácticos, marcados por la corrupción y la desigualdad, que era posible hacer las cosas de otra manera, lo estamos demostrando. Hace 2 años quisimos decirles que nunca fuimos nadie, que siempre fuimos todas, que siempre fuimos las gentes de común y que nunca aspiraremos a dejar de serlo. Hoy es día, después de más de 2 años desde aquellas elecciones municipales, de echar la vista atrás, y de hacer balance, de ver realmente de dónde venimos, qué ha pasado a lo largo de estos 2 años y a dónde vamos en el futuro. Es importante. Hace 2 años que esa primavera de 2015 las candidaturas y procesos municipalistas en todo el Estado conquistaron las instituciones y ahora nos reunimos convocados por la Fundación de los Comunes y la Marea Atlántica para debatir y compartir experiencias que ha pasado a lo largo de esos 2 años. ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué podríamos haber conseguido? ¿Qué dificultades nos hemos encontrado? ¿Qué debemos conseguir aún? ¿Y qué estamos dejando atrás desde que nos integramos en los concellos? Yo puedo hablar un poquillo de mi experiencia personal como concejala de Medio Ambiente, ¿no? Y cómo me ha transformado, porque sí me ha transformado este paso por la institución de hace ya 2 años, ¿no? Y descubrir ese marco férreo, castrante, que es muchas veces el procedimiento administrativo y una normativa que está diseñada realmente para hacer otras cosas. Ese marco castrante, pero ese marco necesario, porque si hay algo que nos caracteriza es que nosotros hacemos las cosas por el libro y que hacemos las cosas conforme a la legalidad y que hacemos las cosas respetando el principio de igualdad de oportunidades y de transparencia. Ese marco que nos constriñe, pero que realmente en muchos casos determina nuestro camino. También esa diferencia en los tiempos en la institución y los tiempos en la organización. Los tiempos de la institución que nos piden decisiones rápidas, donde necesitaríamos tener debates profundos, y al mismo tiempo que está haciendo que ese cambio necesario y que ansiamos, pues muchas veces vaya muy lento, marcado pues, por esa maquinaria tan lenta y tan pesada que es una administración local, en este caso. Para mí también muy significativo y algunas veces difícil ese espagar, ¿no? Entre las políticas que queremos llevar a las instituciones y la actualidad política que nos viene marcada por otro lado, ¿no? Yo muchas veces desde la Concejalía de Medio Ambiente pongo el símil, ¿no? Entre las políticas ambientales necesarias que queremos abordar desde los ayuntamientos, todas las políticas de cambio climático, todas las políticas de economía circular, de economías locales, que son cambios muy profundos que tenemos que llevar a cabo y que necesitan muchísimo tiempo, y por otro lado las urgencias de las cacas, ¿no? los detalles de la micropolítica diaria, bueno, que muchas veces pues, nos ocupa muchísimo más tiempo del que necesitaríamos. Es espagar
no se trata de elegir una cosa o la otra, se trata de estar en los dos frentes y al final tener, sí que es verdad, muchos frentes abiertos. Y quiero llamar la atención sobre otra cuestión que nos está pasando y a lo mejor os sentís identificados e identificadas desde muchos puntos de vista, y es muchas veces lo desapercibidos que están pasando los logros, que ya los hay. Y ya podemos celebrar muchos cambios, muchos avances y muchas medidas que se han puesto en marcha. Y yo creo que la vorágine del día a día nos está impidiendo pararnos en esos logros y nos está impidiendo también comunicarnos, máxime cuando está en marcha pues, la maquinaria del fama, ¿no? Haciéndonos ver que en realidad que somos otra cosa. Pues no, se han puesto en marcha muchísimas medidas, estamos introduciendo cambios que ya van a ser irreversibles y creo que sería una cosa muy bonita pararse también a ser conscientes, a disfrutarlos y a comunicarnos. Puede ser un buen momento el MAC 3 para todas estas cosas. En definitiva, estamos aquí, gente de todo el Estado, de las candidaturas municipalistas, para debatir cuáles son las potencialidades, pero también los límites y los condicionamientos que tenemos de cara a este ciclo constitucional, institucional. ¿En qué contradicciones estamos incurriendo? ¿Cuáles son realmente los retos que tenemos que abordar? ¿Qué ha pasado desde esa transición de la plaza a Opazo, que decimos en Galicia, ¿no? De la plaza al palacio? No olvidemos en este debate necesario que vamos a abordar los siguientes días, que empieza ese periodo, ¿no? Previo a la siguiente cita electoral de 2019. No puedo continuar con estas palabras, no me quiero enrollar mucho más, sino es agradeciéndoos estar aquí, a la gente de Casiña, que nos ha permitido organizar este encuentro, pues yo creo que con mucho esfuerzo y mucho cariño, y a la gente que venís de fuera. Sabemos que no es fácil llegar a Coruña y estáis aquí para participar en la actividad. Este MAC 3 debe estar marcado por la participación que está en nuestro ADN desde nuestros orígenes, ¿no? De todas las candidaturas municipalistas, y sin la cual no podríamos haber llegado a donde estamos, ¿no? Estamos aquí gracias a la labor de muchísima gente, a todas esas manos, a toda esa gente que representamos. Estamos aquí para debatir, para participar, y estamos aquí también para escuchar. Esa escucha activa que nos va a permitir conocer experiencias de otros sitios, que nos van a permitir debatir sobre retos importantes y sobre experiencias y visiones para llevar a cabo. Una de las cualidades más temidas que tenemos estas candidaturas municipalistas y ciudadanas es precisamente su autonomía y su diversidad, su pluralidad, la capacidad de poder analizar desde diferentes puntos de vista y encontrar la mejor solución a diferentes controversias, ¿no? Eso solamente entendemos que puede ser entendido como un síntoma de riqueza y de fortaleza, si aprovechamos para seguir juntas. Tenemos que aprovechar esas fortalezas y tenemos que hacerlo juntas, porque la realidad que hemos visto a lo largo de estos años es que somos un archipiélago de partisanos y de partisanas, de personas que hemos puesto nuestras propias manos, nuestro cuerpo, nuestras vidas en favor de un cambio. Tenemos que participar, tenemos que debatir de forma constructiva, por supuesto, como no, y tenemos que volver a formularnos estas preguntas que nos hacíamos al principio. Por supuesto, creo que el MAC 3 es una oportunidad de celebrar, que estemos juntos, que estemos aquí y celebrar esos logros que el día a día muchas veces no nos permite ver. Yo no digo nada más. Me gustaría daros un aplauso de bienvenida y agradecer a las personas que van a subir ahora al estrado, pues a plantearnos esas cuestiones fundamentales sobre las que girará el debate en los próximos días. Muchas gracias.
Molina, de la Fundación de los Comunes. Y Manuel Rodríguez, también de la Fundación y del Instituto por la Democracia y el Municipalismo. Un bonito nombre. Bueno, pois, sinxelo, fácil, por que el MAC? Que es el MAC, municipalismo, autogobierno, contrapoder, son palabras, ¿no?, que pueden sonar muy grandes. ¿En qué lo concretamos y por qué el nacimiento del MAC? Pues a ver, el nacimiento del MAC, vale, como todos sabemos, hay una apuesta municipalista que podemos situar que comienza hace 3 años y que tenía como propósito, de alguna manera, como saltar a las instituciones, romper el famoso techo de cristal y que en ese momento pensamos que podríamos formar unas organizaciones políticas que aunque tuvieran una parte de candidaturas, es decir, una parte institucional, una apuesta por entrar ahí, por hacer que esas leyes fueran nuestras o que nuestros deseos fueran leyes, como se dijo en ese momento, fueran una estructura política más compleja y sobre todo más horizontal y más de movimiento de base. Es decir, que la parte de las candidaturas, la parte institucional, respondiera, obedeciera, se subordinara a la parte movimentista. Después de las elecciones que llevan a la institución a una buena parte de esas candidaturas municipalistas, y en el transcurso de los tiempos, hemos pensado que, bueno, todos estamos viviendo que muchas de las apuestas y de las propuestas que planteamos en su momento, pues ha habido logros, ¿no?, como decía María, pero también otras han quedado pues, más desdibujadas y un poquito desfiguradas. La idea de los MAC, eso era un poco como encontrar esos momentos de reflexión, de autocrítica, de pensamiento colectivo, de poner en discusión y en tela de juicio lo que se estaba avanzando, pero sobre todo lo que se podía mejorar. Y bueno, yo creo que Manuel puede contar los MAC que ha habido anteriormente, ¿no? Vale, interrumpir, lo he hecho de chico. Siguiendo un poco lo que comentaba Marisa, o sea que yo creo que sí es importante recalcar las 3 palabras, ¿no? Porque se habla de municipalismo, y el municipalismo se entendía como algo más que las candidaturas, era básicamente como el tratar de reinventar la democracia desde abajo, es decir, como lo pensaba la vieja tradición federal, es decir, que ellos pensaban básicamente que el Estado democrático solamente podía ser un Estado que se construía de abajo arriba, nunca de arriba abajo, es decir, que no un Estado plebiscitario, sino que básicamente aquellas instituciones que eran más cercanas a los ciudadanos, los municipios, se podían conquistar y a partir de ahí se podría construir verdaderamente una democracia de base, ¿no?, por decirlo así, no muy grueso, ¿no? La otra palabra es la del autogobierno, que está relacionada con eso, ¿no?, y eso es también una palabra fuerte, es decir, nosotros vivimos siempre en instituciones estatales que están completamente al margen, separadas de lo que serían, pues bueno, las capacidades de decisión de cualquiera o de cualquier comunidad de controlarlas, ¿no? Y la última, que yo creo que es la fundamental y la que yo creo que nos vamos a centrar a futuro más, es la del contrapoder. La democracia realmente no es un ejercicio institucional, es un ejercicio que se hace desde abajo. Y se hace básicamente en términos conflictivos, porque no vives en un mundo donde realmente las comunidades tengan capacidad, si queréis, de autogobierno directo, entre otras muchas cosas, porque están apoyadas económicamente, por las diferencias de poder económico son brutales, porque el famoso mercado nunca es un mercado en el cual se encuentran iguales, sino que se encuentran sujetos completamente distintos, etc., ¿no? Y porque además es fundamental entender que esto no puede ser un proyecto institucional, o sea, todo lo que tiene que ser es un proyecto de activación social. Y la parte que nos importa más es precisamente la parte de movimiento. Los MAC yo creo que nacen un poco en esa perspectiva. Se han hecho 2 encuentros previos, por eso esto es el MAC 3. Primero se hizo en la ciudad de Málaga, a iniciativa de la Fundación de los Comunes, y como un intento de invitación básicamente a superar lo que era simplemente la dimensión de las candidaturas, la dimensión, si queréis, pues más ligada a la institucional, sino invitar a movimientos y que eso fuese un paraguas donde se fuesen encontrando pues, distintas iniciativas. Ahí salieron una serie de ejes en ese MAC 1, que pues, se habló de centros sociales, creo que se habló de sindicalismo social, se habló también de municipalismo transfronterizo, organizaciones de migrantes, ¿no? Eso creo que fue en el MAC 2, en el primero. Y luego se hizo otra segunda entrega en Pamplona, en Iruña, que salió bastante bien, o sea que por ahí pasaron más de 500 personas, ¿no? Y que también trató de ampliar todavía más lo que serían los espacios, ¿no?, que se invitaban y que se organizaban, ¿no?
Si os fijáis en este, y lo podéis comparar, porque en la página web tenéis pues las distintas entregas, todavía se amplía más. En este la oferta o la capacidad, la invitación o la convocatoria, pues añade todavía más ejes de trabajo, ¿no? más espacios, más realidades sociales que tratan de encontrarse aquí y que, como vuelvo a insistir, pues lo que tratan es de empujar más allá de lo que sería la pura dimensión institucional, ¿no? Que además va encontrando cada vez más límites, ¿no? Sino que el MAC sea como un encuentro fundamentalmente, un encuentro de contrapoderes sociales, de contrapoderes ciudadanos, que empujan, no tiene una parte institucional, pero sobre todo que empujan más allá de la misma, ¿no? Y bueno, ahí entramos nosotros de alguna manera, ¿no? Nosotros como Coruña. ¿Y por qué MAC 3 en Coruña? ¿Por qué nos interesa hacer el MAC 3 en Coruña? Evidentemente hay un interés común que compartimos, ¿no? Construir conocimiento colectivo, tejer esas redes, ¿no? Conocernos, reconocernos. Pero más allá de eso, nosotros también nos vamos a utilizar un poco, vamos a utilizar todos nosotros estos días, porque el MAC 3 en Coruña ahora tiene un sentido específico también para la ciudad y para la marea atlántica, ¿no? Somos bastante culos inquietos en Coruña y en unos meses, en diciembre, va a haber un nuevo proceso de marea viva, ¿no? ¿Qué es la marea viva? Pues sería el clásico, a nuestra manera, el clásico congreso de partido fundacional que hace 3 años se constituyó a través de una marea viva, la marea atlántica, pero como no somos un partido clásico ni nada que se le parezca, pues tiene unas lógicas diferentes, y el MAC 3 se encaja ahí. Entonces queremos utilizar el MAC 3 también para introducir debates que a nosotros nos sirvan en nuestro propio proceso de construcción de movimiento, para llegar a diciembre también de alguna manera con debates abiertos, propuestas, alternativas, diferentes sensibilidades que ya se vayan visibilizando y que ya pueda haber diálogos previos que nos lleven penso que non son, pero bueno, veremos. Sin más, que el MAC 3 en Coruña tiene un sentido más allá de que sea otra ciudad, en este caso en Galicia, ¿no? Queremos, y lo decíamos durante todo el proceso de construcción, que no solo el MAC 3 pase por Coruña, sino que la marea atlántica se empape de municipalismo, de autogobierno y de contrapoder. Y bueno, concretando, ¿no? ¿Qué es eso? Yo más cosas no puedo conectar. Conectando qué es eso, qué son los talleres, las charlas, los debates de plenario que va a haber ahora. Sí, ¿no? Sí. Conectar con qué son, bueno, hablar un poco, ¿no? De qué son las charlas, los talleres, cuál es el formato, cuál es la organización y por qué ese formato. ¿Qué estructura nos damos para este MAC 3 y qué lógica tiene esta estructura? Bueno, lo miramos entre los tres, ¿vale? Porque es así muy largo. Bueno, lo habréis visto en el programa, pero bueno, básicamente para que entendáis la estructura, vale, gran parte del grueso de los momentos que vamos a discutir juntos son los talleres y las charlas. Hasta ahora solo nos habíamos organizado en formato de talleres. Los talleres son esa oportunidad como específica en la que los movimientos de base que tienen conflictos específicos, ya sea en torno a las remunicipalizaciones, ya sea en torno al tema de fronteras, manteros del ambulante, ya sea en torno al tema de la deuda, etc., trabajan juntos. Es decir, que se trata de espacios en los que la gente que ya está implicada en unas batallas específicas encuentra el espacio para seguir haciendo pasos en común, viendo hacia dónde van, viendo cómo se pueden convertir determinadas cosas en políticas públicas o no, qué batallas de acciones en la calle van a poder organizar, etc. Entonces nos parecía que, como en los talleres ya estaba la gente implicada, tenía que haber unos otros espacios abiertos que no tuvieran, por ejemplo, el número de gente acotada, porque los talleres sí están pensados para un número de gente concreta, en los que poder dar a conocer determinadas
discursos, de determinadas batallas, de determinados conflictos sociales y que pudiera acudir cualquier persona interesada, más allá de estar implicada o no militante o políticamente en esta cuestión. Por ejemplo, en MAC 2 hubo un taller de organización política y un taller de municipalismo, de organización municipalista, pero a veces pensamos, bueno, igual hay gente que acude y no sabe exactamente o no lo tiene claro o le parece discutir qué es eso del movimiento municipalista. Entonces esto lo hemos convertido en charla para que haya ese espacio abierto en el que se cuente qué es eso del movimiento municipalista y pueda estar cualquiera, preguntar y tener una discusión con menos implicaciones, digamos, de trabajo a posteriori. ¿Vale? Esta sería la diferencia de las charlas y los talleres, que como habéis visto, hay un poco para muchas se repiten de los MAC anteriores porque van acumulando trabajo y algunas otras son nuevas y son las líneas un poco de conflicto que ha mencionado antes también Manuel, ¿no? Vale, aparte de esto, lo que también hemos hecho nuevo en este MAC y que nos parece que tendríamos que hacer un esfuerzo en aprovecharlo es que las ponencias que se van a hacer hoy desde este estrado van a tratar de lanzar unos hilos de discusión entre unas preguntas que ya os contaremos luego, pero que básicamente son un análisis de coyuntura de ciclo en el ámbito municipal, estatal y europeo. De manera que estas líneas de discusión nos sirvan un poco de materia prima o de ingredientes con los que mañana, o sea que nadie se frustre hoy si no hay tiempo luego para microabierto ni para discutir, con todo lo que se lance hoy, esperemos que sirva para mañana en grupos más pequeños, en la discusión que se lleva a cabo durante toda la mañana, podamos discutir unas con otros, porque para eso hemos venido aquí, profundizar y complejizar todo lo que hoy se suelte un poco como modo de inspiración. Más allá de talleres, discusión... A nivel estructural organizativo, esa es la clave. Las ponencias y mañana por la mañana toda la discusión que no se va a poder dar hoy, pero mañana, toda la mañana va a ser para ese espacio. No va a haber momento para debatir ni entrar a fondo hoy en lo que aquí se comente, pero repito, mañana por la mañana va a ser la clave. Y luego talleres y charlas, finalizando el domingo con la clausura, ¿no? del evento. Por otra parte, y ya más en lo logístico, en la información necesaria, pues así como comentar algunas cosas generales que imagino que sabréis la mayoría, pero que son importantes tener en cuenta, ¿no? Uno, si podéis tener al día el canal de Telegram del MAC. Por ahí vamos a ir pasando cosas en el momento que pueden ser útiles para una cena, para una charla que se cambie o lo que sea. En segundo lugar, el programa, tanto físico como el que tenéis descargado, tiene mucha información, toda en principio la que se necesitaría. Si no, preguntad a las personas que llevan camisetas azules de organización cualquier tipo de duda. Y luego, dos anotaciones. Aunque aquí no estemos todos y todas, ha habido overbooking en algunos talleres, entonces es probable que mañana personas que se han apuntado simultáneamente a talleres y charlas y que no van a poder estar en las dos porque son simultáneas, vayan a tener que, se vayan a tener que gestionar esos números máximos de talleres, siendo flexibles. Entonces, pues avisarlo previamente y pedir flexibilidad por parte de todos y todas para abordarlo, ¿no? Y el segundo comentario de detalle, va a haber siempre un espacio, como está detallado, de conciliación, un espacio para críos y crías, y no dejéis de echarle un ojo, si podéis, no dejéis de echarle un ojo al mapa que está colgado en la web, porque ahí aparece, además de todos los horarios donde se desarrollan todas las charlas y talleres durante estos días, porque como sabéis este MAC es descentralizado, no va a estar todo en el mismo espacio, está en el cogollo de la ciudad, principalmente en el casco histórico, pero echarle un ojo al mapa, está muy trabajado y creo que es útil para el día a día. Y cualquier cosa, pues a disposición de todos y todas. Y luego, para que un poco la variedad de gente que va a venir o que está ya aquí presente, porque creo que ya hay unos 250 inscritos, puede que más, ¿no? 250 era yo, o sea que puede que ahora mismo andemos ya cerca de los 300, pues viene gente que podéis cruzaros aquí, pues unas 30 ciudades, candidaturas y colectivos. Por ejemplo, os leo unas cuantas así como rápido, ¿no? María
Sí, antes de las ponencias, solo como dos detalles. ¿No? Agradecer primero a toda esa gente que ha venido de tantos sitios, de tantas candidaturas y que de alguna manera reflejan esa pluralidad, no solo de candidaturas municipalistas, también de diferentes movimientos, colectivos de todo tipo, que creemos que es momento de agradecer. Como comentaba María al inicio, ¿no? Gracias de verdad por venir hasta aquí, por creer en el MAC. Y un segundo apunte que quiero hacer ya más a título personal respecto a la organización. Seguro que se dice mucho estos días, pero bueno, sin duda esto no tendría sentido si nosotros, ¿no? Nosotros y nosotras somos los que creamos esto y lo hacemos por nosotros y para nosotras. Y evidentemente hay un trabajo de meses, arduo muchas veces, por parte de la Fundación, por parte de los diferentes nodos, y por parte, sobre todo, y estas últimas semanas, de la gente de la Marea Atlántica, ¿no? Marcial decía el otro día que éramos una coincidencia organizada de frikis soñadores. Me parece una definición bonita y a la vez bastante acertada de lo que somos. Entonces, bueno, que por toda esa gente de la Marea Atlántica, que por ellos y por ellas esto tiene sentido y esto está en pie, pues que nada, que muchas gracias, que por vos, que para nos, que tenemos que confiar máis ainda en nós, porque o colectivo que temos ten unhas capacidades de traballo, ten unha capacidade de imaginación colectiva, ten unha capacidade de desborde que ás veces a mí mesmo sego sen creer. Así que, bueno, un aplauso por a xente da Marea Atlántica e da organización. Gracias, Marea Atlántica. A ver, os voy a tener que leer las preguntas porque eran un tanto solicitadas. Seguramente no las hemos respondido bien, además. Pero se supone que las personas que están aquí, a ver si consigo. Les hemos encomendado este deber de responder a estas preguntas, que, como decía, era un poco como de puesta a punto, como de ITV del movimiento municipalista. Y luego, sobre todo, lanzar hipótesis a futuro, o sea, que no es trata solo de hacer autocrítica, sino un poco como líneas de orientación a partir de ahora, ¿no? En cuanto a la escala municipal, las preguntas, bueno, las de los son muchas, eran ¿qué batallas hemos ganado los poderes fácticos que realmente gobiernan nuestras ciudades? En todos los aspectos, de municipalizaciones, autorías, control de monopolios, etc. La siguiente pregunta era si se ha dado la capacidad de decidir por parte de la ciudadanía en los asuntos públicos. De hecho, de otra manera, si se han desarrollado experiencias de autogobierno, si la parte institucional ha servido precisamente para dar recursos y posibilidades a esos espacios de autonomía. Si se está construyendo otro modelo de ciudad con experiencias que no pasan por la mercantilización capitalista. Y si en las elecciones locales del 2019, ¿cuáles serían las tareas del movimiento municipalista? Y si sigue siendo esta apuesta, la apuesta institucional, un camino a no abandonar de cara a transformaciones constituyentes y que nos compete la respuesta que demos. Y luego habíamos podido también tirar un poquito más a lo ancho, una lectura de ciclo estatal, y en ese sentido habíamos preguntado sobre todo por la apuesta, digamos, de Podemos. ¿Sigue vigente la hipótesis de Podemos como herramienta para impulsar una superación del régimen del 78 y qué ha cambiado? Y con respecto a la lectura del ciclo europeo, habíamos preguntado un poco cómo podemos enfrentarnos a esta escala europea, o sea, cómo puede enfrentarse desde esta escala europea la apuesta municipalista. ¿Qué puede hacer en realidad la apuesta municipalista con respecto a otra escala que es desde la que sabemos que llegan en realidad las políticas que también diseñan y construyen las ciudades que tenemos? Y básicamente eran todas estas preguntas que las personas compañeras y compañeros que han venido aquí de diferentes colectivos y ciudades, y todas ellas forman parte de la Fundación de los Comunes. Voy a leer más o menos generalmente
estéis, pero luego os presentáis cada uno, ¿vale? Y bueno, pues está Juan Díaz, que es de Málaga ahora, rato de Málaga, Sergio Pons, de Nociones Comunes de Zaragoza, Marta Arrizabalaga, de Aranzadi, de Iruña, Aitor Balbás, de la Fundación de los Comunes, Jaime Palomera, de La Hidra, de Barcelona, y Jaume Martínez, de Marea Atlántica, y bueno, Manuel, del Instituto Vías Atentado, y Marisa Pérez Colina, de la Fundación que nos hemos presentado de Madrid. Y solo una cosa más, como esto solamente puede ser una introducción y casi una nota, ¿no? Porque realmente pues no deberíamos consumir más de 45 minutos, ¿no? De todos, o 50. No lo sé. Tenéis las ponencias, o por lo menos la mayor parte de ellas, en la web colgadas, o sea que los textos largos los podéis consultar allí de cara a mañana, ¿no? Que dedicaremos tiempo a eso. Eso que estuviese. Y entonces, sin desechar esa vía, de echar, por ejemplo, queremos probar la
la cuestión del control político y del control a todos los niveles, ¿no? Y en ese sentido, pues el estar en la institución nos lo está facilitando. Por un lado, porque tenemos un acceso por derecho a una información que fuera no la tienes y que es muy difícil acceder, y por otro lado, porque tenemos unos recursos y unos medios, tanto temporales, de personas con capacidad de masticar y trabajar esa información, que a lo mejor normalmente desde fuera no se tiene tampoco, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido pues, que por un lado hayamos podido a veces bloquear determinadas propuestas políticas del gobierno. Incluso estamos en fase de ir destapando algunas corruptelas, aunque sea que allí en Málaga el PP no es el típico PP, es bastante más sofisticado, no es tan culto como en otro lado, y la corrupción la tiene mejor trabajada y más oculta, ¿no? Cuando muy relacionado con la cuestión del control, si masticas información y obtener información, es muy importante la cuestión de la comunicación. Y esa es otra de las patas que estamos trabajando mucho, ¿no? La medida de que tenemos tiempo y medios disponibles para trabajar la comunicación, para difundir la comunicación y con ella pues difundir estas cuestiones que estamos detectando, pero también cuestionar el modelo de ciudad, plantear debates y propuestas y plantear otro modelo, ¿no? Y algo que era incuestionable, ciertas cuestiones que eran antes en la ciudad eran indiscutibles, pues estamos generando unos debates de la ciudad en torno a eso. Y para eso estamos también recurriendo a dispositivos que van más allá de lo que es la propia marca o lo institucional. Hemos creado un medio que es autónomo en cuanto a contenidos, no es autónomo en cuanto a economía, pero tenemos un periódico que es Gente Corriente, que bueno, lo que está generando, intentando generar en la ciudad un debate político, pero enunciando desde un espacio que no es tan identificado con la candidatura, por lo cual también se percibe y se recibe de otra manera, ¿no? Un periódico que habla sobre Málaga ahora, sino que habla desde la ciudad y enuncia desde otro lugar, ¿no? Y está en ese sentido, nos está yendo bien. Y también nos está siendo importante la cuestión de la comunicación en cuanto a que nuestra comunicación, estamos brindando un soporte comunicativo a los movimientos de la ciudad, o a los conflictos de la ciudad, por supuesto, sin que esto venga mediado con que pierdan su autonomía, ¿no? El respeto a la autonomía es una de las premisas básicas de nuestra candidatura, respetar la autonomía del movimiento, y estamos brindando ese respaldo a los movimientos en cuanto a la cuestión comunicativa. Respecto a los logros de democratización en la institución, pues por el hecho de esta institución no se han conseguido mayores dotes de democracia en la ciudad, por un lado porque no gobernamos, porque los espacios que existían propios de autogobierno ya existían previamente, como por ejemplo eran visibles y no dependen de la institución, de que hayamos estado o no estado en la institución. Pero bueno, sí hemos conseguido, por ejemplo, procesos en los que la propia ciudadanía se ha autoorganizado para generar espacios de control, por ejemplo, ambientales y de contaminación, tanto en las playas como en ríos, como en terrenos donde se pretende construir, y de hecho se ha conseguido, por ejemplo, que se bloqueen algunos proyectos urbanísticos gracias a estos bloqueos, a estas investigaciones sobre la cuestión de la contaminación, ¿no? Y también estamos subiendo también de mediación entre los movimientos y los conflictos en la institución, ¿no? Facilitando ese camino, abriendo esa relación de institución-movimiento, insisto, sin que esto condicione la autonomía de estos movimientos, ¿no? Otras cuestiones, otros logros, pues cuanto a la ruptura del régimen 78, que me parece otro de los objetivos cuando nos presentamos, pues yo creo que el mero hecho de que estemos al presente, o sea, nuestro modo de acción, de nuestro, digamos, software de 15M o de movimiento, pues genera también cierta ruptura con el régimen, hay una anomalía de vernos ahí dentro y cómo trabajar, ¿no? Por un lado, lo he dicho ya varias veces, el respeto a la autonomía de los movimientos, algo que no es normal muchas veces desde la institución, la democracia interna, es decir, funcionamos de abajo arriba, si es que existe una arriba, la democracia local, es decir, somos una candidatura local de Málaga, que no dependemos de ninguna otra organización más allá de Málaga, es decir, somos de periferia a centro, no somos de centro a periferia, y con otro trabajo que intentamos crear de redes distribuidas como lo que sería este MAC, ¿no? Voy a incluir los límites y dificultades. Por un lado, identificamos el problema en Málaga, yo creo que en general que se ha dado el bajón de actividad de intensidad de los movimientos a raíz de este siglo institucional, ¿no? También que hay un tiempo y una energía destinada al trabajo institucional, a veces bastante poco útil, pero que te obliga a ese tiempo y esa energía y que a veces pues, nos resulta un poco tedioso. También la entrada en estos ámbitos ajenos actuales hasta ahora en los movimientos
Me voy a dejar mucho y quizá voy a ir a la cuestión de la pregunta de la continuidad, ¿no? Pregunta de la continuidad. Nosotros un poco vemos que en este escenario hay tres posibilidades. Una es la de continuar con el modelo de unidad popular, y en ese sentido la unidad para la izquierda y demás, que implica renunciar bastante al modelo de municipalismo con el que surgimos, el modelo que un poco corresponde al principio, ¿no? Y que eso puede generar, por un lado, que entonces la dinámica interna sea lo que acabo de contar ahora, que sea una dinámica interna bastante caótica y que sea difícil, pero por otro lado también parece que es como la opción más fácil para ganar votos, ¿no? La otra opción es seguir, pero seguir solas. En el sentido, si puedes mantener tu autonomía, puedes mantener tu forma de hacer, pero eso posiblemente implicaría una ruptura con Podemos y separación. Y eso tiene sus pros y sus contras también. Dificultad electoral, pero al menos puede tener más potencia de desborde, no se sabe, hay una gran duda. Y la tercera posibilidad sería la cuestión de ceder el terreno electoral, volver al movimiento y bueno, puede ser también una postura de repliegue, pero a lo mejor no tiene por qué ser repliegue, puede ser cortar la fuerza del nuevo movimiento. Son las tres escenarios posibles que se nos ocurren, que no tenemos una opción clara por ninguno de los tres, porque tenemos que tener un debate, pero que bueno, que como sabes, me cuenta más, pero bueno, está acordado, pero no lo que hay en la misma. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Se escucha mejor? Sí. Bien, buenas tardes, yo soy Sergio Pons, vengo de Zaragoza y me gustaría responder dentro del marco que ha planteado Marisa, hacer unas aproximaciones a la situación del movimiento municipalista o del municipalismo en Aragón y en concreto en la ciudad de Zaragoza. El movimiento municipalista en Aragón acusa el desgaste, por un lado, del ciclo institucionalista y por otro lado del reflujo de los movimientos sociales. Gran parte de los activos del movimiento se han visto de alguna manera envueltos por la lógica institucional y los ritmos de una maquinaria institucional que está diseñada para desactivar precisamente la potencia de las reivindicaciones herederas del 15M. Por un lado, el hecho de que las personas impulsoras de las plataformas de distintos colectivos de sindicalismo social ahora se encuentren trabajando directamente en la administración, y por otro lado, la permanente amenaza de fagocitación por parte de los partidos estatalistas de las iniciativas municipalistas, pues han mermado estos espacios, o creemos que han mermado los espacios de producción de autonomía, así como la capacidad de intervención en el avance de las transformaciones constituyentes. En Zaragoza nunca anteriormente una fuerza política diferente del PSOE o el PP estuvo en condiciones de lograr mayoría plenaria para la investidura, y nunca una fuerza estuvo en condiciones de disputar efectivamente el liderazgo de izquierda al PSOE en el ayuntamiento. Y ante esta situación, Zaragoza en Común podía optar por dos vías de actuación. La primera consistiría en una especie de pacto de gobernabilidad sobre las políticas a realizar en esta legislatura, rebajando las expectativas emanadas del programa, especialmente en lo que toca al desmontaje de las políticas neoliberales que se llevaban haciendo durante los últimos 30 años en la ciudad de Zaragoza. Y por otro lado, la segunda opción, que es la que fue elegida, que consistió en tratar de llevar adelante todas las políticas contenidas en el programa a través de la acción de las diferentes áreas, sin rehuir que estábamos en minoría y que esas votaciones no siempre se ganaban, pero con el objetivo de politizar efectivamente las reformas y los cambios necesarios, evidenciando la ambivalencia del PSOE y su alienación con el PP en las cuestiones de índole estructural. Separar el micro un poco.
nos encontramos, mejor, nos encontramos, pues ya lo siento, nos encontramos a mitad de legislatura y resulta necesario asentar y profundizar en las políticas realizadas. Es cierto que se han hecho algunos cambios en lo que respecta al modelo de ciudad, mucho más centrado en las personas y en lo social, frente a un modelo de ciudad que estaba basado puramente en la especulación inmobiliaria, y eso se ha conseguido pues, a través de políticas de derechos sociales, de políticas de vivienda, de igualdad, de urbanismo y de movilidad. También se han logrado, digamos, pequeños logros respecto a gestionar los recursos presupuestarios desde los barrios con los presupuestos participativos, y se ha apostado también por un modelo de servicios públicos fuertes, ¿no? Pues, tratando de, como lo diré sin éxito, de lograr las remunicipalizaciones. Todo apunta a que dentro de 2 años Zaragoza en Común y el PP se afianzarán como las principales fuerzas electorales representadas en el consistorio de la ciudad de Zaragoza, salvo cambios de rumbo inesperados, como un escenario de fragmentación electoral de las fuerzas del cambio integradas dentro de Zaragoza en Común, que también es barajable, ¿no? En términos políticos, esto significa un escenario donde la plataforma municipalista se enfrenta directamente a la ala dura neoliberal del régimen del 78, y así la contradicción crítica anteriormente señalada se vuelve en contra del PSOE, que debe optar entre conformar un bloque defensivo del régimen del 78 subordinado al PP o apoyar y dar soporte a las políticas del cambio y las reformas impulsadas por Zaragoza en Común, o bien por una tercera vía de indefinición continuista con la posición actual que está teniendo el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, que una vez asumida la pérdida de la hegemonía sobre las políticas progresistas, pues solo puede contribuir a su marginalización como un partido fuera del eje del cambio. Por otra parte, si algo ha quedado claro en estos 2 años, es la existencia de una red informal de poder que a menudo consigue influir decisivamente en los partidos políticos y consecuentemente en las decisiones institucionales. Derrotas que hemos tenido desde Zaragoza en Común, como las de Aberli o el outlet de Picolín en la autovía de Logroño, marcan en último término la diferencia entre la voluntad del actual gobierno municipal y el servilismo hacia los poderes fácticos y hacia esos poderes invisibles por parte del PSOE, del PP y de Ciudadanos. A pesar de su pérdida de poder, el PSOE es mucho más que sus 6 concejales, es toda una red clientelar y cientos de personas en puestos estratégicos en otras instituciones, como pueden ser empresas municipales, la universidad, fundaciones, etc. Deberíamos ser capaces de seducir quizá a una parte de esa base social influyente hacia estas políticas del cambio. Así, en este sentido, se ha gobernado en un estado de guerra permanente con el poder local, con una organización recién nacida y débil que necesitaba un PSOE para aprobar y sacar adelante ciertas medidas que, por otra parte, ha puesto todos los palos en las ruedas que ha encontrado a su alcance. Y aún así, con toda esta fragilidad, se ha conseguido revertir algunas dinámicas, como por ejemplo el IBI, los servicios sociales, los que han sacado los presupuestos participativos, se ha ganado en transparencia, se ha reducido el déficit, y esto de alguna manera podríamos venderlo como logros del gobierno municipal de Zaragoza en Común. Pero también desde una perspectiva autocrítica hay aspectos en los que no se ha podido avanzar, como es el caso de la auditoría ciudadana, de las remunicipalizaciones, de aumentar mayores cuotas de participación y transparencia, porque de alguna manera la consigna del gobernar para todos ha generado ciertos miedos, acusaciones injustificadas de nepotismo por parte de nuestros concejales y concejalas. No es fácil, sabemos que solo desde la institución no se pueden acometer todos los cambios que necesitamos para vivir en una ciudad que cuide a su gente, pero es necesario en cualquier caso todo un tejido social implicado que empuje ese cambio, ¿no? Unas viejas y nuevas asociaciones vecinales,
las AMPAs de los colegios, grupos de usuarios de los centros de salud, entidades de economía social, grupos de desahuciadas y afectadas por la hipoteca, trabajadores de servicios múltiples municipales que quieren poder dar el servicio en unas condiciones dignas, etc. Hay muchas más instituciones formales e informales que atraviesan nuestras vidas y el reto frente a estas redes de poder informal que controlan la política en la sombra es construir espacios y redes de participación, cooperación y cuidados que sean capaces de devolver el poder a la gente. De cara a las elecciones municipales de 2019, el segundo asalto institucional en Zaragoza se ha jugado en buena parte en las recientes primarias de Podemos que hemos tenido en el territorio, y la nueva ejecutiva, según parece, pues va a apostar por un cierre por arriba al estilo Unidos Podemos, entablando negociaciones con Izquierda Unida y dejando al margen al sector de independientes, que es fundamental para lograr un desborde que vaya más allá de la pura coalición de partidos o de la sopa de siglas, ¿verdad? Y bueno, el hecho constatado es que sin que el sector independiente, que formaba parte y que formó parte del desborde inicial de Zaragoza en Común, hoy en día carece de una base social que lo soporte, y esto pues obviamente no nos hace ser muy optimistas respecto a la potencia del propio movimiento municipalista frente al cierre por arriba de los partidos estatalistas. En Aragón, pero concretamente en Zaragoza, pero también en el resto de territorios, nos encontramos ante el reto de implantar y articular un movimiento municipalista frente a la creciente asunción del marco impuesto por arriba, como digo, de la coalición Unidos Podemos. Las apuestas municipalistas que nacieron con frescura se encuentran hoy atravesadas por lógicas partidistas y por dinámicas e inercias derivadas de la forma coalición de partidos. Los cierres de cúpulas en la toma de decisiones son cada vez más habituales en detrimento de las prácticas horizontalistas. Entonces el peligro de que el municipalismo devenga como meme electoral produce también cierto rechazo en la autonomía política y en los movimientos sociales, ¿no? Por ello consideramos que no es momento de obsesionarse con la vertiente electoralista. Ya conocíamos los riesgos del dentro afuera de la institución y la deriva gobernista. Ahora los estamos experimentando, los hemos experimentado, y toca generar espacios agregadores de construcción de movimiento y producción del común. Para ello, también creemos que debemos impulsar los movimientos sociales que más puntos tienen en la actualidad y establecer desde ahí un marco para convocar de nuevo y extender el movimiento, consolidar de alguna manera el movimiento municipalista, generando una red de nodos autónomos que marquen la agenda política y contrarresten el impulso fagocitador de los partidos estatalistas, anticipando las líneas políticas a seguir. Gracias. Yo soy Marta y, como ha comentado antes Marisa, vengo de Iruña, de Pamplona, vengo por Aranzadi. Aranzadi se trata de una candidatura municipalista ciudadana que participa en un gobierno cuatripartito, en el que están también Bildu, Izquierda Esquerra y Geroa. Eso lo comento también para que entendáis un poco en qué contexto y en qué condiciones se han dado lo que voy a presentaros ahora. Queríamos señalar los acontecimientos que han ocurrido durante estos 2 últimos años, en los que creemos que el movimiento municipalista ha tenido cierto rol o ha tenido un papel importante para la democratización política y económica. En cuanto a la parte más política, han ocurrido procesos en los que el movimiento municipalista ha tenido un rol tanto desde la institución como desde fuera. En el caso desde la institución,
Aranzadi tiene la Consejería Delegada de Participación y esto también pues, ha sido importante para poder lanzar ideas como los foros de barrio o procesos participativos para desarrollar proyectos. Esto ha sido muy positivo y ha habido especialmente procesos participativos muy complejos y que han sido los primeros que han ocurrido en la ciudad. Nunca antes había hecho algo parecido. Eso es la parte positiva, pero también ha habido ciertos límites que creemos que es importante poner encima de la mesa para tenerlos en cuenta para el futuro. Como han sido, por ejemplo, que los foros de barrio igual no son tan diversos como nos gustaría que fueran, no están llegando a todo el mundo. Y por otra parte, los procesos participativos vemos que tienen cierto límite o cierto problema a la hora de llevarse el producto de esos procesos a la práctica. No hay una herramienta o todavía esa parte sería como la segunda fase que creemos que tendríamos que desarrollar para que realmente hubiera una democratización política. Por otra parte, también ha habido en la ciudad unos procesos de creación de centros sociales que no había habido hasta ahora, o al menos no en la cantidad y en la calidad que se han dado, y en los que creemos que el movimiento municipalista también ha sido importante, ya que desde la institución hemos podido, en el caso de centros ocupados, que ha habido varios, hacer un acompañamiento y mediar para evitar los desalojos. En algunos casos lo hemos conseguido y en otros pues ha sido, bueno, lo hemos retrasado. Luego, por otra parte, también hay otro tipo de centros sociales que se están creando, que son cogestionados con la institución, y en este caso también está habiendo un acompañamiento que creemos que es importante a la hora de crear modelo de ciudad. Creemos que con esta aparición de centros sociales se está dando unos cambios dentro de Pamplona que luego van a ser más complicados de que desaparezcan. En el caso de que en 2019, pues, como no se sabe. Pero bueno, al menos eso es una pequeña semilla, una cierta chispa donde pueden crearse otro tipo de movimientos y el contrapoder que antes comentábamos que es muy importante para el futuro. Desde fuera también ha habido la creación de movimientos sociales que estaban cercanos al movimiento municipalista, como por ejemplo la 880, que lo que ha hecho de cierta forma es funcionar como un altavoz para gente que hasta ahora quizá no tenía herramientas para hablar, como por ejemplo los niños o también la gente mayor. En el caso de la democratización económica, creemos que hemos tenido pequeños logros, de los cuales estamos muy orgullosas, como remunicipalizaciones del SAT, que es el Servicio de Atención a Domicilio, y también del Museo de Medio Ambiente. Sobre todo en el primer caso, en el del SAT, creemos que era una pequeña batalla ganada, ya que las personas que se vieron beneficiadas de esa remunicipalización eran sobre todo mujeres y con un perfil bastante precario. Por otro lado, también estamos en proceso de desarrollar una comercializadora de energía, que también creemos que es una pequeña batalla ganada contra el oligopolio de la energía, que es de los más potentes del Estado, y estamos trabajando para que eso pueda darse al final, durante esta legislatura. Aparte, también hemos visto que hay ciertos retos. Por una parte, a la hora de intentar que empresas o cooperativas con un perfil económico, social y solidario pudieran optar a llevarse pliegos, porque aunque se han intentado adaptar para que fueran más sociales, veíamos que había una falta en el afuera o una falta de respuesta ante esos pliegos. Entonces, eso era uno de los límites que hemos visto. Por otra parte, también hemos intentado impulsar un estudio de tasas municipales para intentar cambiar las tasas a que fueran más progresivas y fueran más justas, y de esa forma que hubiera una redistribución de la riqueza en la ciudad, pero no ha sido apoyada por el resto del equipo de gobierno. Entonces, bueno, vemos que hay límites que no dependen tanto desde la institución, sino que falta a veces contrapoder o que hay una diferencia de velocidades entre el adentro y el afuera. Y por otra parte también que al estar en un cuatripartito pues es complicado el poder desarrollar ciertos proyectos.
Y con esto paso el micro a mi compañero, que va a hacer la segunda parte. Buenas noches. Sobre la parte de 2019, que vamos a explicar aterrizada a Pamplona, pero que creemos que puede tener una prolongación en otros muchos territorios, más que un balance, como se ha dicho aquí, es un poco prematuro. Lo que estamos dando es un marco de reflexión para ver en qué condiciones tendría sentido repetir la experiencia municipalista. Entonces, voy a desglosar en tres apartados: el organizativo, el institucional y el de movimiento. Porque es una reflexión que acabamos de hacer. En la parte organizativa es imprescindible hacer una especie de test de estrés a los equipos que se han formado en torno a las candidaturas, a los cargos de libre designación, a la gente con cargos políticos, pero también a los compañeros que están fuera trabajando. Por una parte, es imprescindible también pensar en las personas que pueden conformar las listas de mejor manera que anteriormente, esto lo hemos dado con calidad. En tercer lugar, no se puede perder el software quincemalista, que nosotros reivindicamos y que en nuestro caso viene acompañado de un código ético bastante draconiano, de la recogida de firmas, es decir, una candidatura, una agrupación de electores, sino una unidad de partidos, de una colecta social, crowdfunding y de unas listas abiertas y proporcionales. Y por último también, en principio, de momento, el apoyo de Podemos, pero también de lo que hay en la obra Izquierda de Balzarre o la serie de Izquierda en el Estado. Hay alguna experiencia, en el marco de Euskal Herria, sabemos que hay en algunos sitios diálogo, conversaciones con la Izquierda de Balzarre, en la línea de crear candidaturas, digamos, unitarias, más allá todavía. En la parte institucional hay dos consideraciones: una que tenemos que tener una jerarquía en la agenda mucho más estricta y mucho más clara de la que ha habido ahora, donde hay mucha dispersión, y en nuestro caso, como ha dicho antes Marta, que nuestro reto es convertirnos en la primera fuerza del cambio, no estar subordinados en el bloque, que es una cosa que ahora nos ocurre y que nos provoca mucho sufrimiento, ¿no? Y en la parte de movimiento también reflexiones específicas, que tiene que haber de alguna manera una definición estratégica como de largo aliento de lo que es el trasvase de la institución a la calle, al contrapoder. Sin eso, que es algo que, por ejemplo, la Izquierda de Balzarre ha tenido siempre en sus debates, o las CUP, no hay eso es esencial, no me extiendo. También cómo articular procesos de desobediencia, que estamos viendo que cuando están bien pensados y definidos, tienen muchas posibilidades. Y una reflexión también específica, que por cierto hicieron unas compañeras de las CUP en el primer MAC en Málaga, sobre todo el proceso de trasvase de cuadros del movimiento a las instituciones y cómo eso está afectando, y si tiene un sentido en cada territorio no presentar o presentar candidaturas, porque en un momento dado lo más importante es lo que no está en la institución sino fuera. En esas condiciones, o ese debate que tenemos ahora en cada 2019. Respecto al último del marco general estatal, o de lo que el sentido de Podemos o del municipalismo, nosotros aterrizaremos a nuestra comunidad, ¿no? A nuestro territorio, pero entendemos que puede valer para el marco general. Nosotros detectamos una destrucción acelerada e imparable del tejido orgánico de Podemos, y una fractura además entre la dirección y la base. Resumiendo muchísimo, es un ecosistema muy deteriorado, que ya no tiene posibilidades de ser una escuela de formación de cuadros. Está de alguna manera gestionado por camarillas, por gente que va por libre, todas estas cosas que ya sabemos se sobran, y por lo tanto nos parece que ahora mismo es una hipótesis a superar en nuestro territorio claramente, y en otros pensamos que también. Quizás habría que organizar, nuestra idea es algo con Podemos, no contra Podemos, pero sí más allá de Podemos. Eso sería un poco el titular.
por una parte. Además, nos preocupa mucho la absoluta falta de reflexión y de propuesta en torno a la comunicación. Es decir, vemos que hay un montón de sitios donde no hay apuestas claras para construir medios de comunicación propios y eso es un suicidio político. Las calles son muy pequeñas y intermitentes. Y dos notas más, pensamos que se tienen que seguir digamos, potenciando las dimensiones sociales del sindicalismo, las luchas de inmigrantes y contra la precariedad, etc. Pero también que hay que decir que el conflicto catalán tiene un aterrizaje en todos los territorios y que no pensarlo es también un suicidio. Tendrá que elaborarse en términos de conflicto anticapitalista o de clase o de población al régimen, como se quiera. Pero eso está aquí, ha llegado para quedarse y va a definir el terreno en cualquier espacio político, en cualquier sitio. Entonces ahí hay que hacer también un esfuerzo. Bueno, yo soy Jaime Palomera, de la Hidra Cooperativa de Barcelona. Recupero un poco el planteamiento inicial del debate para luego ir a Barcelona, pero intentaré ser lo más general posible, porque Manuel, así un poco a última hora, nos pedía aquí con una notita, ser generales, un poco más generales. La premisa es que la entrada en las instituciones vino empujada por un diagnóstico compartido. Tras grandes movilizaciones en defensa de derechos sociales, tras usar mecanismos para legitimar institucionalmente la demanda de justicia social que había en la calle, nos encontramos con un bloqueo, lo que llamamos en un determinado momento el techo de cristal. Entonces, agotadas todas las vías para cambiar los resortes básicos de la desigualdad, leyes, normas, se opta por una entrada en las instituciones. Esto es de perogrullo, pero creo que está bien recordárnoslo. La entrada en las instituciones no buscaba solamente resolver problemas acuciantes, sino producir una forma de gobierno de lo común diferente. De hecho, hablábamos de mayor participación, mayor autogobierno, más control sobre las decisiones públicas. Todo esto, la idea es que debería implicar mayor democracia económica, es decir, redistribución del poder urbano. La pregunta que nos hacemos desde la Hidra y desde otros nodos de la Fundación de los Comunes desde hace tiempo es si se ha superado en medida alguna este bloqueo institucional. Se está llegando a intervenir en los resortes que reproducen la desigualdad para redistribuir poder y riqueza. Todo apunta a que no del todo, para ser amables. Esta pregunta se puede abordar desde muchísimos ángulos, desde la Hidra, hace tiempo que lo hacemos desde el campo de la economía política urbana y particularmente intentando entender las dinámicas del suelo y de la vivienda, porque estos son elementos centrales de la economía urbana y un vector central también de desigualdad, donde se están haciendo además patentes todas las limitaciones de la política municipal. De hecho, en Barcelona la gran paradoja es que seguramente el ayuntamiento donde se ubican las fuerzas más sensibles al problema de la vivienda se encuentra seguramente en la ciudad con la mayor emergencia habitacional de todo el Estado. Esto es una paradoja de la que la gente que está en el ayuntamiento es muy consciente. Primer punto es que el modelo como tal sigue intacto, funcionando en base a la lógica de la mercantilización del suelo, la generación de rentas que irradia a todo el territorio y la financiarización de este suelo. Y además con una reorientación en estos básicamente 2-3 últimos años, que es que buena parte de las estrategias de inversión financiera se han trasladado al mercado de alquiler. La vivienda de segunda mano, la vivienda turística, oficinas, generando una dinámica de verdadera locura y burbuja especulativa en la ciudad consolidada, pero también en las zonas periféricas. Ante esto, se han activado toda una serie de mecanismos institucionales. Construcción de parque público, cesión de uso de suelo público para cooperativas de vivienda, ahora recientemente una empresa público-privada para construir vivienda de alquiler asequible, planes de emergencia para dilatar el proceso y impedir los desahucios. Pero el problema que nos encontramos constantemente es que hay impedimentos administrativos muy fuertes, puesto que la política de vivienda se diseña a escala estatal,
y de forma subsidiaria autonómica, pero fundamentalmente las reglas de juego se definen en el Congreso de los Diputados. Esto hace que, por ejemplo, aunque incluso haya normas para ello, hay enorme dificultad para poner en marcha medidas como la cesión obligatoria de vivienda vacía. También hay un desconocimiento enorme de la distribución de la propiedad urbana que nos impide saber realmente cuáles son esos actores clave que están especulando, invirtiendo en suelo para alquilarlo, y también nos impide pensar cuáles son cuáles serían las medidas para fiscalizar las transacciones financieras en la ciudad y la extracción de plusvalías urbanas. Frente a todo esto, creemos que es clave, por un lado, como apuntaba Manuel al principio, la producción de espacios de movimiento autónomos con capacidad para disputar el sentido común y empujar cambios en el marco de regulación. Pero por otro lado, yo creo que esto es una mirada, no sé si barcelonesa, sobre el tema, pero creemos que tiene que haber formas de organización que asuman el carácter conflictivo, pero al mismo tiempo productivo, de las relaciones entre institución y movimiento. Es decir, hay que buscar el conflicto y buscar cómo activar resortes, tanto desde el movimiento como desde la institución, para producir nuevos espacios, nueva institucionalidad. En Barcelona tenemos un caso reciente que es la lucha contra el modelo turístico habitual. O sea, que el ayuntamiento haya puesto coto a las licencias turísticas recientemente, o lanzado una batalla legal, seguramente de las más potentes en todo el mundo, contra Airbnb, es en buena medida el resultado del trabajo de una asamblea de barrios, llamada Asamblea de Barrios para el Turismo Sostenible, que consiguió elegirse como un espacio de movimiento crítico, fiscalizar al ayuntamiento y al mismo tiempo buscar alianzas en momentos determinados para generar espacios que, por ejemplo, han permitido realmente cuestionar la hegemonía del modelo turístico en Barcelona. Todo esto es impensable sin la Asamblea de Barrios previamente. En segundo lugar, la desigualdad en la que incide el modelo inmobiliario, lo que vemos es que está generando enorme precariedad material y expulsión residencial a escala metropolitana. Nos dirigimos, en el caso de ciudades grandes como Barcelona, en Madrid también, hacia ciudades que pinta que serán duales, donde la segregación será cada vez mayor. Frente a esto, en Barcelona se lanza una medida muy potente, un plan de choque de 160 millones de euros, que ahora está en pleno proceso de implementación, veremos cómo va, pero vemos que el propio ayuntamiento lo reconoce, que el reto es que esa desigualdad es a escala metropolitana, que va mucho más allá de los confines de la política municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, las desigualdades se producen en el centro, pero se concentran sobre todo en zonas periféricas fuera del alcance del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, la cuestión aquí, de nuevo, es cómo producir alianzas y relato para un nuevo modelo a esa escala. No sé si estos son problemas de zonas metropolitanas, seguramente creo que son problemas de atacar, que tienen que ver con aprobar tantos planeamientos urbanísticos como en el cuarto de siglo anterior, intentando relanzar en plena crisis el modelo inmobiliario. ¿Qué se encuentran en las nuevas fuerzas municipales? Por un lado, grandes operaciones y contratos ya cerrados, muy definidos, y por otro lado, consorcios público-privados en los que fundamentalmente son los bloques de capital establecidos en la ciudad los que orientan esos espacios. Supuestamente son públicos, Puerto de Barcelona, Consorcio de Turismo, espacios públicos, pero totalmente dirigidos por intereses privados. Frente a eso, el gran reto es desplazar la participación a formas de autogobierno y de acción comunitaria, pero la clave es cómo expulsas al capital privado de la arquitectura institucional. Barcelona tiene el ejemplo de la remunicipalización de los servicios básicos, en particular del agua. Y en este proceso lo interesante es que se necesita no solamente una presencia técnica, sino que hay que contar con la participación ciudadana. Aquí tenemos a las compañeras de Tarrasa, que creo que es un buen ejemplo de cómo se está haciendo esto, ¿no? A través de organismos que tratan de contar tanto con saberes expertos técnicos como con participación ciudadana en ese proceso de municipalización del agua. Último punto. Si una cosa se hace patente en la coyuntura actual es que el bloqueo institucional persiste porque no hay realmente una respuesta a la altura de la economía política en la que se insertan todos estos problemas.
Nosotros estamos convencidos de que esto solo se puede llegar a cambiar si se actúa en las escalas en las que se genera la economía política urbana, que son estatal y europea también. En ese sentido, apuntar solo a los dos grandes obstáculos, quizá realidades, o sea, no nos sorprenderán. El primero es la inesperada resistencia del bipartidismo. Yo creo que muchas no lo esperábamos, que si la columna vertebral del régimen del 78, que cedió durante un tiempo, parece haberse estabilizado más de lo que esperábamos o de lo que pudimos pronosticar, con el apoyo además de esa muleta llamada Ciudadanos. En segundo lugar, la crisis del régimen parece estar redefiniéndose cada vez más en torno a la crisis territorial. Este vector hasta ahora solo se manejaba sobre todo en Cataluña, donde también hablábamos de crisis económica, institucional, de corrupción. Todo esto formaba parte del análisis que hacíamos de la crisis del régimen. Pero ahora, en la cuestión territorial se vuelve totalmente dominante en Cataluña, pero también en el resto del Estado, en todo el territorio español, y cada vez más en forma de polarización nacional. Y yo creo que hay que sacar este tema aquí, como ya hacía un poco Aitor antes, porque esto no tiene pinta de disminuir. Nosotras, alejadas de las hipótesis de otros colectivos, creemos que la idea de un proceso constituyente en un solo territorio, sin construir solidaridades al lado y lado del Ebro, es del todo imposible. Por ejemplo, asegurar algo que a veces se dice, ¿no? Que aquí ya tenemos nuestro proceso constituyente y que esto es bueno para la mejora de España, es una pirueta para no aceptar que faltan alianzas territoriales en la misma escala en la que opera el poder. Es decir, que lo que está completamente ausente de estos debates y estrategias es cómo opera la geografía política en el Estado y en Europa. Es decir, el modelo de especialización financiera e inmobiliaria del que venimos hablando no es tanto una elección nacional como una medida de adaptación necesaria para integrarse en la división continental del trabajo. Y esto vale tanto para Cataluña como para España. Nos encontramos, sucede ahora curiosamente últimamente, que en Cataluña esto es anatema. Es decir, que parece que la posición de subordinación del sur europeo frente al norte es algo que una vez más ahora no toca. Es como que no es el tema crucial. Solo lanzo la idea porque me piden que termine y disculpad. La gran pregunta para mí, para la vida cooperativa en un espacio como este, es cómo construimos a esas escalas, estatal, europea, esa red de municipios o de movimientos municipalistas aliados, ¿no? Cómo hacer una red de verdad. Y lo que nos encontrábamos hace poco, por ejemplo, en Municilab, escuchando a los compañeros de Marea Atlántica, es que faltan recursos, falta tiempo, falta gente. Entonces, seguramente es un reto que nos tenemos que tomar muy en serio si queremos hacer frente a este otro marco que va a dominar este espacio estatal, y ya lo está dominando a escala europea, que es el de polarización en términos nacionales, de repliegues étnicos e identitarios. Muchas gracias. Bueno, ya he presentado antes, soy Manuel de Madrid, de Traficantes de los Sueños y de la Fundación de los Comunes. En realidad, quien tendría que hacer esta ponencia no ha podido venir porque tiene un niñito y le han tenido que intervenir de urgencia por una tontería, además, para haber tomado una pipa y se la ha clavado en un bronquio. Así que si tenéis niños de menos de 6 años, que no coman pipas ni cacahuetes. Bueno, que es importante, que parece que hay muchos casos de este tipo. Bien, entrando un poco en el asunto, que voy a retomar un poco las cuestiones que ha comentado antes Jaime. Solamente un apunte así como de contextos. En Madrid, el gobierno de Carmena, yo diría que, bueno, básicamente es, si queréis, una continuación de lo que podría ser un gobierno progresista, un gobierno del PSOE, es decir, que supone continuación o continuidad completa de lo que serían las políticas, bueno, pues, de relanzamiento de la estrategia inmobiliaria y financiera de la ciudad y con un rostro amable. Es decir, que eso yo creo que es difícil de discutir, es decir, que no se plantea en el mismo contexto de lo que pueda ser, por ejemplo, por poner el caso Marea Atlántica o incluso lo que se haya desarrollado en el gobierno
Esto es importante porque en cierta medida pensamos que esa posibilidad de hacer un gobierno progre, pero de continuidad en términos económicos, se ha dado un contexto que es muy específico, muy característico y que además es un contexto que tiene con los días contados. Es decir, por señalar varias cosas que están escritas en la ponencia que está colgada en la página web. O sea, la economía española ha estado creciendo durante estos 2 últimos años a un ritmo de 2,5% y se ha establecido, se ha querido proponer un discurso que básicamente es lo que habla de estabilidad económica, de recuperación económica. Si lo pensáis en términos de Estado, básicamente la legitimidad del gobierno del PP y toda su apuesta está precisamente colocada en la recuperación económica. La cuestión es la clave de esa recuperación económica. O sea, si vosotros atendéis básicamente a lo que serían pues indicadores sociales, vais a encontrar que la crisis social se mantiene de forma fuerte, avanza incluso en determinados segmentos sociales, pero no afecta tanto a lo que ha sido el núcleo de la protesta durante este tiempo que deberíamos considerar o localizar en la clase media, ¿no? Se sigue acoplando, ¿no?, el micro un poco. Vale. Sin embargo, si veis también lo que sería la base estructural de esta recuperación, la debéis situar en la intervención que ha tenido durante este tiempo el Banco Central Europeo, inyectando enormes cantidades de dinero a los mercados financieros, a la compra de activos, fundamentalmente no solamente financieros, sino también de deuda pública, y que sin embargo es un mecanismo que se llama técnicamente expansión cuantitativa, que está tocando a su fin. O sea, sabéis que hace nada Mario Draghi ha anunciado que a partir de octubre este tipo de política de expansión cuantitativa se va a acabar. El hecho de que se acabe supone que aumentará los tipos de interés, y al aumentar los tipos de interés, las posiciones que tienen sectores sociales y también países como deudores, ¿vale?, pues se van a ver más dificultadas. Por lo tanto, probablemente lo que sería el crecimiento económico español está trabado, ¿no? Tiene los pies de barro. Os puedo poner algunos datos: el incremento de la deuda pública, que está por el torno al 100%, la deuda privada, que no ha habido desapalancamiento suficiente, la deuda de lo que serían las empresas y las entidades financieras, que tampoco lo ha habido, etc., ¿no? Lo que ha sido la estrategia de relanzamiento económico de la economía española, por supuesto, no ha supuesto ninguna modificación sustancial de lo que era la vieja especialización, como ha comentado antes Jaime Palomera, en lo que sería el sector turístico y inmobiliario financiero. En el caso de Barcelona vais a encontrar que el motor es el sector turístico. En el caso madrileño es más bien la centralidad financiera que tiene la ciudad, como sede de empresas, etcétera, dentro del poder global y demás. Me voy a tener que extender un minuto más. Bien, la cuestión de esta estrategia es que tiene su base, como antes he comentado antes, es claramente urbana. Es decir, lo que se pone en juego, lo que se pone en valor, es básicamente el mercado inmobiliario, ¿no? Incluso cuando parezca que es el turismo, lo que está de fachada, lo que está de fondo es básicamente la negociación con fincas, ¿no?, el cambio de compra-venta del suelo, etc. Yo creo que esto afecta también a Coruña y a otras tantas ciudades, ¿no? Toda esa estrategia lo que está produciendo son fenómenos que ya conocéis, no solamente los más superficiales, que sería el Airbnb, etc., o la expulsión de población, ¿no?, del centro, las dinámicas de gentrificación, aumento de alquileres, etc., sino que lo que pone en el centro también es que básicamente todo el mercado, toda la recuperación económica en términos de empleo se está produciendo también sobre empleo altamente precarizado. Y aquí viene la gran contradicción también para las políticas progresistas, en términos progresistas, en el más sentido de la palabra, en términos municipales. Básicamente, con una hacienda pública que es pobre en recursos y que está basada, y que ha estado basada durante este tiempo, en el incremento del valor patrimonial del impuesto sobre bienes inmuebles, que no hay las cifras, no las comento, y también en las transferencias del Estado, que están basadas básicamente en un tramo en el IRPF y otro tramo en los impuestos al consumo, os podéis imaginar si entramos en un ciclo o en un tramo económico de nueva depresión o simplemente de estancamiento económico. Dejará de haber recursos para los ayuntamientos. En términos que son inteligentes, porque el PP siempre tiene inteligencia cuando se lo mira en detalle, lo que la operación que le hace ahora a Madrid es básicamente estáis jugando con pólvora del rey. Es decir, estáis jugando con una situación totalmente orquestada. Esto se va a acabar. Incluso la poquita política progresista que se está haciendo aquí ahora se va a terminar. Lo que entramos, seguramente, es una política a futuro que se expresará en términos que no podemos ahora mismo reconocer, estamos ahora mismo, y se ha comentado antes con la cuestión catalana, pero que en términos en los cuales se va a volver a poner de nuevo dura. Es decir, se va a mantener en una posición mucho más áspera, en una situación mucho más dura. La cuestión que se va a plantear, y creo que esto es debido a la última Marisa, es si nos vale efectivamente con mantener posiciones institucionales o hay que pensar en otro tipo de apuesta y de poner precisamente en el centro otro tipo de apuesta política. Termino y Marisa seguramente
Vale, pues como no nos queda mucho tiempo, así, que no está fácil lo del micro. Bueno, pues como no queda mucho tiempo, pero sí me gustaría como recordar, al principio os hemos dicho que estos encuentros deben servir para volver a traer a colación debates que se han ido quedando un poquito olvidados, y a nosotros nos queríamos resaltar sobre todo dos de ellos, ¿no? Uno que tiene que ver con aquella hipótesis de construir una estructura que no fuera de partido, sino que fuera de partido de movimiento, y en este tipo de estructura mucho más compleja, hecha de alianzas entre gentes que están sobre todo o que deben o que hacen su práctica en movimientos de base y no en partidos al uso, que dan más importancia, ¿no?, a las peleas de las prácticas políticas autónomas, y que además viene una crítica al partido que recuerdo que pusimos sobre la mesa y en las plazas, más que sobre la mesa, en el 15M, que es los partidos tradicionales, o los partidos del régimen, como los queramos llamar. Son aquellas estructuras que se han convertido, ¿no?, en una especie de brazo ejecutor o de atención o de dispositivos al servicio, ¿no?, de los intereses de las élites políticas y económicas de las ciudades y no los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos de las ciudades para tener una vida digna. Esto que siempre suena como tan abstracto: tener una vida digna es tener vivienda, es poder pagar un alquiler con las rentas que tenemos, es tener acceso a renta, es que las ciudades no sean fronteras para la gente que no tiene papeles o que simplemente es de origen extranjero, etcétera, etcétera. Pues esta cosa del partido de movimiento, que habíamos pensado de alguna manera inspirándonos en el partido verde alemán, en el que la función, sobre todo de la candidatura o la función institucional, fuera secundaria, subordinada y no tuviese la centralidad que en estos 3 años... Ay, es que no sé cómo controlarla. Me quieren hacer perder el guión. Vale. Pues esta cosa se nos ha ido olvidando, y aunque hemos hablado de muchos logros y es bueno ponerlos, o sea, resaltarlos, también es verdad que las candidaturas sobre todo se han especializado en los procesos electorales y en ese marco de castración que decía antes María, institucional, pero de alguna manera, ¿no?, en todas las ciudades yo creo que estamos un poco padeciendo ese abismo, esa brecha que se va haciendo cada vez más grande entre la dentro y la fuera, entre la institución y el movimiento, es decir, esa brecha que justamente era el propósito, ¿no?, de cerrar. Y luego con el no devenir partido también hemos ido acumulando un poco de desdibuje del propósito, en el sentido de que las personas que, las candidaturas municipales, aunque hayan sido experiencias, alianzas complejas, sí que hay una influencia, como todos sabemos, de los partidos, del devenir partidos de algunas propuestas que en principio iban a hacer otra cosa con Podemos y se llenan de imponen o proponen o son las que tienen lógicas de funcionamiento partidarias clásicas, en las que las decisiones que se van tomando pues responden más a repartos de poder o al intento de controlar, ¿no?, el escenario, es decir, que hacemos cosas incluso menos transparentes de las que se hacían antes en la vieja política. Esto por recordar como algunos debates que se han ido dejando y que a nosotros nos interesaba retomar para poder hablar mañana y en los demás días del encuentro. Pero bueno, por pasar ya a las cosas propositivas y antes de que me pasen a mí el papelito fatal, hablar un poco como de los retos que nosotros proponemos, ¿no? O sea, en realidad el reto que sigue vigente es el que nos propusimos antes del 2015 y a partir del 2015, ¿no?, que es crear esa fuerza política, esa fuerza social, que sea reconocible, que sea amplia, que esté arraigada, que sea capaz de desbordar, de superar y realmente empujar los límites de la institución, ¿no?, para poder cambiar o transformar esos modelos de ciudad que nos habíamos imaginado poder cambiar en su momento. Para ello, o sea, es una pregunta difícil de hacer ahora, más difícil si cabe que en el 2015, porque ahora no tenemos la ingenuidad que la tuviera en su momento, seguro que había gente que no la tenía, y hemos tocado los límites o la fortaleza de las garras de los poderes fácticos en las ciudades, el agujero negro institucional que sin darte cuenta, ¿no?, absorbe y vuelve
militar, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos todos esos problemas sobre la mesa, que igual antes no habíamos experimentado en carne propia, pero tenemos que volver a hacer esa misma apuesta. Esa misma apuesta en el contexto económico que ha descrito Emmanuel, es decir, el que dentro de muy poco el espejismo o la ilusión de esa recuperación pues se va a cortar de cuajo cuando corte el boca a boca artificial de Draghi, ¿no? de las quantitative, ¿cómo se dice? ¿Sí? Es difícil mantener la mano pegada. Bueno, una crisis que vuelve a cuyo epicentro vuelve a volver a ser el sector inmobiliario financiero, que es la especialización económica de este Estado, y que va a pegar de lleno a las de siempre, ¿no? A los trabajadores precarios, a los trabajadoras empobrecidas y bueno, por no hablar solamente de la alternativa, va a pegar de lleno ahí en unos sectores precarizados que, como bien sabéis, últimamente son los protagonistas de las luchas más feroces y quizás más capaces de empujar justamente estos proyectos de transformación municipalista. Las luchas de las trabajadoras, las camareras de hotel, que limpieza en los hoteles, las luchas de los repartidores de comida a domicilio, de Deliveroo, las luchas también de los vendedores de venta ambulante, de los manteros que están organizando también en sindicatos, las luchas también en toda Europa que están defendiendo los derechos de las personas a moverse libremente, de los refugiados, las luchas de las personas encerradas en esos centros de internamiento que pretenden cortar, ¿no? con el estilo de vida mejor de mucha gente que viaja, etcétera, etcétera. De alguna manera la apuesta que tenemos desde un movimiento municipalista que pretende seguir siendo movimiento es hacer lo que nosotros hemos llamado sindicalismo social, es decir, dar fuerza, dar autonomía y permitir que sean estos movimientos los que impongan las políticas que se hagan desde la institución y no la institución la que finalmente con ese gobierno para todos, un café para todos que decía antes Juan, ¿no? Decida que seguir gobernando para los de siempre. Boa tarde a todos, boa noite xa a todos e a todas. A esta distancia se escoita máis ou menos ben, ok. Voy a intentar ir rápido porque creo que estamos al borde del horario de cierre de la facultad. Como tres notas preliminares. Bueno, una soy Iago, soy de A Coruña de la Marea Atlántica y mi experiencia en particular, pero nuestra experiencia está evidentemente muy condicionada por la experiencia institucional, por una experiencia institucional muy concreta. Gobernamos en A Coruña en minoría, tenemos 10 concejalas de 27 en la corporación y digamos que hemos llegado hasta aquí después de 2 años pues muy duros, en minoría. Gobernamos en 2015 con los presupuestos del Partido Popular, aprobados a comienzos de ese año. En 2016 no logramos aprobar nuestros propios presupuestos hasta mayo o junio y en 2017 nuevamente hasta la primavera no lo conseguimos y en este caso además enfrentándonos a una cuestión de confianza que perdimos. Es decir, el PSOE que nos había apoyado en la investidura no nos apoyó en la cuestión de confianza. Digo esto para contextualizar la intensidad también de los logros, de los avances, de las contradicciones de estos 2 años, ¿no? A pesar de que no superamos la cuestión de confianza, tampoco hubo un gobierno alternativo del Partido Socialista y del Partido Popular, así que seguimos ahí y todo apunta que seguiremos hasta 2019. La segunda nota enlaza un poco con lo que decía María al principio en la presentación. Yo creo que es importante no caer en autocomplacencia, pero también es importante no caer en la hipermetropía, ¿no? La riqueza del ciclo y de los sujetos y del municipalismo es tal que a veces incurrimos en una deformación de la mirada cuando interpretamos que hay dinámicas que se dan en todos los municipios. Yo creo que los municipios son muy distintos en su escala, en su composición, en sus problemas y las respuestas, los diagnósticos y las organizaciones también son muy distintas. Yo creo que no me voy a extender, lamentablemente, pero quería partir de una premisa optimista. Creo que en esta apuesta hemos descubierto, y lo he dicho varias veces en otros foros, la potencia de la proximidad.
Y creo que el espacio de la política de proximidad, tanto a nivel de organización, en la construcción de alianzas, en la innovación democrática, como en las políticas de proximidad en las administraciones locales, es potentísimo. Y que no hemos ni vamos a conseguir en estos 4 años, digamos, conocer los límites de ese territorio de políticas de la proximidad y todo lo que tiene que ver además con el trabajo en redes institucionales. En realidad, todo lo que es ese espacio intermedio entre la nada y las soberanías fuertes, ¿no? Es el lugar que ocupamos las administraciones locales. Los ayuntamientos tenemos competencias esenciales para la vida, ¿no? Y eso nos ha convertido en el contexto que creo que está muy bien descrito en la ponencia de Madrid, a la que se referían ahora Manuel y Marisa, nos ha convertido en instituciones de primera necesidad. Nosotros, a pesar de todos los límites, y ahora vais a dar como 3 o 4 cosas que son a la vez potencias y límites y que nos ponen delante de problemas, hemos conseguido en situación de minoría aliviar la vida de muchísima gente, reducir. A Coruña es una ciudad que durante 4 años de gobierno del Partido Popular la pobreza crece el 54% y hoy somos la ciudad de Galicia que más rápidamente reduce la desigualdad. Evidentemente queda muchísimo por hacer, pero eso ya es un hecho, eso es un hecho material y tiene que ver pues, con las pocas políticas redistributivas que puede hacer un ayuntamiento. Efectivamente, somos administraciones económicamente y, bueno, dejo la deuda aparte, ¿no? Que eso también va por barrios. Nuestro ayuntamiento no está especialmente endeudado, ¿vale? Pero sé que hay ayuntamientos que tienen todavía menos margen de maniobra. Pero nosotros tenemos muy poquita capacidad para hacer políticas redistributivas en cuanto a fiscalidad, que somos muy dependientes de un impuesto que no se puede hacer progresivo, que no se puede tampoco territorializar, como se vive en el caso de Coruña, si en otras ciudades sí se puede hacer, y aún así, pues, con aquellas tasas que nosotros, sobre las que tenemos competencias, hemos podido en 2 años, con uno por el medio en blanco, en el que no conseguimos que el peso nos apoyase, introducir la tasa cero, introducir tramos de progresividad en todas las tasas. Contando, y esto aquí empieza sumando los límites, contando con una inesperada modificación legislativa del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, hemos podido sacar adelante la renta social municipal, que es una prestación, no es una subvención, es decir, está un palmo más allá de las competencias que tiene un ayuntamiento, pero por ejemplo tenemos todo un repertorio de gestionamos el agua. Y en nuestro caso, además, con la fortuna de hacerlo a través de una empresa pública. Tenemos capacidad para, y lo hemos hecho, bajar las tarifas entre las progresivas en escuelas infantiles. Tenemos nuestro cargo de ayuda a domicilio. Quiero decir, a veces cuando hablamos de la insuficiencia o de la frustración de expectativas de este ciclo, olvidamos que tenemos competencias esenciales para la garantía y la protección de la vida y que estamos trabajando y haciendo pequeños avances. Eso me lleva a uno de nuestros principales límites, que es hay que pagarlo. Y efectivamente no tenemos. Igual que el artículo 135 de la Constitución se modificó con nocturnidad y alevosía, el 140 de la autonomía municipal se machaca permanentemente en el boletín oficial del Estado. Está amenazada la autonomía municipal de manera permanente, ¿no? Eso nos ha obligado de alguna manera a defender lo evidente, digamos, a colocarnos en una posición defensiva. Ayer teníamos una charla en el local de La Marea sobre los comunes. Yo creo que buena parte de nuestro trabajo pendiente en materia de producción de comunes tiene que ver con que nos hemos visto obligados a defender lo esencial, es decir, la capacidad que tiene un ayuntamiento para prestar sus servicios, la tasa de reposición, la Ley General de Presupuestos del Estado, la Ley Montoro, etcétera, etcétera. Y esas son batallas que el municipalismo de manera aislada no puede dar y que tampoco hemos sido capaces de darla, ni con los dispositivos que hemos producido para más allá del espacio municipal, ni hemos sido capaces de hacerlo del todo trabajando en red. Creo que nos hemos quedado cortos. Nos queda todavía 1 año y medio y nos quedará, en función de las apuestas que cada uno haga, otros 4 años para dar esa batalla más allá de lo municipal. Otra batalla, creo, clave en la que hemos ganado metros y todavía es insuficiente es en la producción de soberanía social. Hemos abierto espacios, canales y herramientas participativas. Nos queda mucho trabajo por profundizar, sobre todo para pasar de la participación efectivamente a la producción de soberanía social y contrapoder. ¿Cuál es el problema? Yo creo que ahí, esto es muy frustrante decirlo porque pensábamos que iba a ser al revés, hemos ido más rápido en las instituciones que en nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones nacieron para generar contrapoder. Nacieron, eran navajas suizas que nos iban a permitir abrir una institución, pero para hacer trabajo en el afuera. Yo creo, al menos en nuestro caso, y ahora seguramente discutiremos sobre todo esto en el proceso que tenemos de reflexión interna,
la brecha, la velocidad, ha ido dejando atrás a la organización y todo el trabajo de producción de soberanía social que está mucho más allá de lo que podemos hacer desde las instituciones. La pregunta que lanzaba un poco desde Madrid me parece pertinente, no más allá de batallas culturales, más allá de este tipo de avances que seguramente son obvios para quienes tienen una experiencia de estos 2 años en los ayuntamientos, es hasta qué punto hemos hecho algún daño material al enemigo, ¿no? Hasta qué punto hemos sido capaces de enfrentarnos a los poderes fácticos, y ahí nos aparece evidentemente el sueldo. Voy a contar rápidamente una experiencia que yo creo que ilustra tanto la potencia como los límites, que tiene que ver seguramente con la que mencionaba Jaime sobre el turismo en el caso de Barcelona. No sé si habréis visto la ciudad de La Coruña desde un alto, si no, os lo resuelve Google Maps muy fácilmente. La Coruña es una península, es muy pequeñita, tiene muy poca superficie, hay muy poco suelo disponible y en transformación. La principal bolsa de suelo a punto de ser transformada, que nosotros nos encontramos en la ciudad cuando llegamos, es el borde litoral. Son 450.000 metros cuadrados que estaban condenados, pero desde hace mucho tiempo, desde 2004, a dejar de tener un uso productivo para la ciudad. Ahí está la lonja y otras industrias y equipamientos logísticos asociados. Estaba condenado a dejar de ser un pulmón productivo de la ciudad, estaba condenado a compatibilizar un mínimo espacio público con terciario, hoteles y centros comerciales, para construir más de 4.000 viviendas y pagar una deuda contraída por otros en su momento de 330 millones de euros para pagar el puerto exterior de Punta de los Peira. Desde los números de 2004, yo no recuerdo que en mayo de 2015, alrededor de esa condena para la ciudad, 450.000 metros cuadrados, más de 4.000 viviendas, que en la escala de Coruña es mucho, no había alrededor de esa cuestión ninguna articulación social. Digo esto porque a veces, cuando creemos que estos 2 años han sido insuficientes, yo pienso qué habría pasado con esos 450.000 metros cuadrados si la marea atlántica no hubiese ganado las elecciones y si desde el ayuntamiento, componiendo alianzas con otros, alianzas muy problemáticas con el afuera, no hubiésemos sido capaces de acompañar o estimular un cambio radical en el sentido común de esta ciudad. Yo creo que nosotros, nosotras, no solas ni solos, con otros, con otras, componiendo alianzas fuera de la institución, hemos trazado una línea alrededor de esos 450.000 metros cuadrados que dice esto es lo común, esto es un común. Sobre esto tenemos que hablar, tenemos que abrir una conversación como ciudad, sobre esto tenemos que tomar decisiones y sobre esto tenemos que pelear. En segundo lugar, hemos hecho trabajo institucional, político, hemos liderado desde el primer día la batalla para que eso no sucediese. Pudiésemos recuperar la soberanía sobre ese espacio y destinarlo a otras cosas que son mucho más necesarias en la ciudad, 4.000 viviendas o un hotel o un centro comercial en primera línea de la costa atlántica. Hemos hecho un trabajo que no esperábamos hacer, seguramente, y yo creo que es una de las conclusiones del ciclo que nos tienen que ilustrar de cara a 2019, un trabajo jurídico, que nunca imaginábamos que íbamos a ganar batallas jurídicas, o que íbamos a tener que dar batallas jurídicas. Hemos hecho un trabajo también de insumisión en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Estoy viendo aquí al concejal de urbanismo, que es el único representante insumiso en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Pero sobre todo hemos hecho trabajo social. Nunca, jamás podríamos haber empezado a ganar esa batalla si no hubiésemos sido capaces de despertar el alma activista de la marea atlántica, pero sobre todo compartir ese espacio con otros. Sin que apareciese la Comisión en Defensa de lo Común, con la amenaza permanente de deportación, con una convivencia muy compleja con nosotros. Si no hubiésemos sido capaces de componer todas esas cosas, probablemente nunca habríamos visto lo que vimos esta semana. El presidente de la Xunta de Galicia viene por sorpresa a Coruña para decirle a la ciudad que ya no quiere venderlo todo. Eso iba a ser subastado este año, el siguiente y el siguiente. Queda mucho por pelear, la mayor bolsa es la que pretenden subastar en 2020, pero estamos ganando con la ciudad esa batalla. Y creo que es importante, tanto para ver los límites del trabajo exclusivamente institucional, como para ver la capacidad que todavía tenemos desde los ayuntamientos de dar estas batallas.
Yo creo que coincidiremos. Ya estoy sin tiempo. 2 minutos. Se preguntaba por el ciclo. Yo he dicho muchas veces que creo que nos enfrentamos a un bienio municipalista, que las ciudades somos el objetivo, que estamos en una guerra. Evidentemente Cataluña produce una derivada brutal. Son una nota sobre Cataluña. Tengo la horrible sensación de que nos estamos enfrentando desde fuera de Cataluña a la cuestión catalana como hacíamos antes, en un repliegue identitario. No hablo de identidades nacionales, hablo de identidades de partido, identidades ideológicas, identidades estéticas, y no estamos siendo capaces ni siquiera de hablar sobre lo que deberíamos hacer, que es disputar el sentido común, sino lo que hay es seguir en posiciones defensivas, que además nos cogen las instituciones, que es un lugar horrible para mantener posiciones defensivas cuando está pasando lo que está pasando en el Estado español. No voy a entrar en la discusión de lo que tiene que hacer o no Podemos. Creo que ya llevamos 2 años de convivencia monstruosa. Hemos producido dispositivos más allá del local que nos están devorando. Tenemos experiencias muy frustrantes, otras muy enriquecedoras. Creo que es lo que toca. Creo que de aquí a 2019 decidamos lo que decidamos en cada territorio. Creo que viene un tiempo de convivencia entre dispositivos distintos, asimétricos y con redes seguramente múltiples. Yo creo que no hemos sido capaces de articular una red estatal profunda, consistente, más allá de, digamos, esta cosa espasmódica de vernos cada vez que la coyuntura lo requiere, oye, con encuentros y actos con mucho significado político, pero que no sostienen una red, que no sostienen batallas, que son movimientos puntuales de coyuntura o de solidaridad, y que seguramente en 2019 haya que ensayar alianzas de carácter metropolitano, alianzas de carácter nacional, alianzas de carácter estatal, serán asimétricas y distintas, tendrán que convivir. Acabo, bueno, como decía antes Bryce, para nosotros tiene un significado especial este MAC, porque iniciamos el debate interno para tomar las decisiones que tenemos que tomar de cara a 2019. Supongo que la pregunta es, si seguimos apostando por el municipalismo. Mi respuesta es que sí, entendiendo el municipalismo como eso que sucede antes del asalto institucional y no el asalto institucional. No hay condición de posibilidad para el asalto institucional si no hay municipalismo. La segunda pregunta es si vale la pena continuar en 2019 el asalto institucional, y yo respondería como una frase contradictoria, diría sí, pero otra vez. Sí, estoy absolutamente convencido de que es necesario, al menos en La Coruña, dar continuidad a esto otros 4 años, pero creo que debemos volver a, sin ninguna melancolía, a hacernos las preguntas originales, porque efectivamente las instituciones nos devoran y nos hemos dejado atrás en estos 2 años un montón de preguntas que eran esenciales para el tipo de organizaciones que queríamos hacer. Creo que tenemos saberes que no teníamos. Cuando no tenemos saberes, tenemos la intuición de que necesitamos saberes que no sabíamos que necesitábamos, y tenemos experiencias frustrantes y también muy enriquecedoras que nos permiten, creo, colectivamente tomar la decisión sobre 2019 de manera solvente, con ilusión y con fuerza. Bueno, buenas tardes, casi noches a todos y a todas. Me ha tocado a mí un poco el cierre del acto, pero antes, más que nada, me apetece invitaros a lo que hemos preparado mañana para vosotros y vosotras. Soy María, formo parte del equipo de mediación de la Marea Atlántica y hemos habilitado un espacio para que nos veamos, nos reconozcamos y podamos poner a funcionar toda nuestra inteligencia colectiva, intentando tanto responder o dar cabida a debates relacionados con lo que los compañeros acaban de explicar también aquí, como para todas aquellas sugerencias o todas aquellas ideas propias que traigáis para precisamente poder volcarlas en este MAC. Vamos a intentar, por parte del equipo de mediación y de facilitación, daros pues eso, todo el espacio necesario para que las sinergias puedan ser en positivo, y además es una visión en la que hemos intentado quitar el foco, alejarlo un poco para que realmente el protagonismo de lo concreto venga dado por las charlas y talleres, que estarán también muy bien
y este espacio va a ser con un objetivo mucho más amplio, de utilizar vuestra inteligencia colectiva y poder ponerla en práctica. Mañana os explicará muchísimo mejor esta dinámica y nada, deciros simplemente que esperamos que vengáis todas a participar. Empieza a las 10:30 de la mañana y acaba a las 2:30 aproximadamente. Y nada, eso, que os convidamos a que participéis lo máximo posible, tanto de todo el fin de semana como de esta dinámica que os hemos preparado. Antes de terminar, como parte del saber y de los contactos que sabéis que hay siempre en estos eventos, os invito también a que no desaprovechéis toda la parte de ocio, que está también muy bien anfitrionada por los compañeros y compañeras de la Marea Atlántica, esas cenas, esos bares que se han puesto estratégicamente en zonas para que todos podáis conocer y disfrutar de nuestra gastronomía y de A Coruña. Y nada más, simplemente daros las gracias por venir hasta aquí, a esta esquinita, que sabemos que a veces logísticamente pues, puede suponeros un esfuerzo importante y que lo paséis fenomenal. Que aquí se trata de pensar, pero también de disfrutar. Así que un aplauso muy fuerte para todas y bienvenidas a nuestros acontecimientos. Solo un segundito más antes de marcharos porque me han pedido que os haga un aviso. Hay un autobús de la organización con un servicio continuo que sale desde que acaba este acto y está operativo hasta la 1 de la mañana. Y está saliendo, según salís por esta puerta, a la izquierda, al principio del edificio. Nada, todo el mundo a disfrutar de la cena y del ocio que tenemos en La Coruña para todos y todas vosotras.